Sabes cómo son las cosas, entonces yo no te voy a mentir. Pues felicidades, te quedaste con lo que más quiero. El capítulo 19 abre con un silencio pesado, incómodo, como esos silencios que anuncian que algo está a punto de romperse para siempre. La hacienda La Joya amanece envuelta en una calma falsa, mientras Doménica observa el horizonte desde la terraza con una expresión que mezcla cansancio, rabia y determinación. Ya no es la mujer impulsiva de los primeros capítulos. Ahora es alguien que ha entendido que cada decisión tiene consecuencias irreversibles. La noche anterior dejó heridas abiertas, el enfrentamiento con Luis Fernando no terminó con gritos sino con algo peor, palabras medidas, miradas cargadas y promesas que ninguno sabe si podrá cumplir. Doménica recuerda cada frase como un eco que no se apaga. No existe un nosotros, le dijo, pero su voz tembló, y ese temblor es el que hoy la persigue. Mientras tanto en Espejo de Luna Luis Fernando despierta con la misma sensación de derrota. No durmió, caminar por los pasillos de la hacienda se le vuelve insoportable porque cada rincón le recuerda que el conflicto ya no es solo legal ni territorial, es personal. Y lo que más le duele no es la guerra con Doménica sino la certeza de que Chiara quedó atrapada en medio de todo. Chiara aparece temprano en escena preparando maletas sin decir una palabra, su decisión parece firme pero su mirada delata miedo. No sabe si irse es huir o salvarse. Y aunque intenta convencerse de que es lo mejor, el nombre de Luis Fernando le quema en el pecho como una verdad no dicha. Mercedes la observa desde la puerta sin intervenir. Sabe que hay despedidas que no necesitan discursos. En paralelo Prudencio se reúne con los hombres del pueblo. La tensión crece, los rumores sobre enfrentamientos armados comienzan a circular y el miedo se mezcla con la rabia. Hay quienes creen que Doménica va demasiado lejos y otros que están dispuestos a seguirla hasta el final. El capítulo deja claro que la región ya no es neutral, todos han elegido bando, aunque no lo digan en voz alta. Uno de los momentos más intensos llega cuando Doménica recibe una llamada inesperada. Desde la Ciudad de México le confirman que el anillo encontrado en el accidente está vinculado a una joyería exclusiva y que el nombre del comprador podría salir a la luz en cualquier momento. Esta revelación sacude a Doménica porque acerca peligrosamente la verdad sobre la muerte del hijo de Luis Fernando. Un secreto que ella ha intentado enterrar pero que insiste en salir a la superficie. La culpa regresa con fuerza, Doménica se encierra en su despacho y por primera vez la vemos quebrarse. No llora por miedo sino por cansancio, cansancio de luchar, de justificar, de sobrevivir. En un monólogo silencioso se pregunta si todo el poder que ha acumulado vale la soledad que la rodea. Y sin embargo sabe que no puede dar marcha atrás. Luis Fernando por su parte recibe la visita de don Andrés, quien le advierte que los movimientos legales de Doménica son más agresivos de lo que imaginaban. Hay demandas nuevas, documentos falsificados y presiones políticas. El mensaje es claro, ella está dispuesta a todo. Y Luis Fernando entiende que seguir actuando con el corazón lo puede llevar a perderlo todo. La tensión romántica vuelve cuando Luis Fernando intenta buscar a Doménica. No para discutir sino para aclarar lo que siente, pero el encuentro no se da como él esperaba. Se cruzan apenas unos segundos frente a frente y la conversación es fría, distante, casi cruel. Doménica le deja claro que no puede permitirse amar a alguien que representa una amenaza para su imperio. Y aunque Luis Fernando intenta romper esa barrera, ella se mantiene firme. Chiara observa este distanciamiento desde lejos y toma una decisión dolorosa, irse sin despedirse de Luis Fernando. No por falta de amor sino por dignidad. Esta elección marca un punto de quiebre en su personaje. Por primera vez deja de ser la joven que espera y se convierte en alguien que actúa por sí misma. El capítulo cierra esta primera parte con una escena poderosa. Doménica recibe un sobre sin remitente, en su interior hay una copia del reporte policial del accidente con una frase escrita a mano: la verdad siempre cobra factura. Su rostro se endurece. Sabe que alguien más conoce su secreto, y ese alguien está dispuesto a usarlo. La música sube lentamente mientras Doménica levanta la mirada con una mezcla de furia y miedo, porque ahora la guerra ya no es solo por tierras ni por amor. Es por sobrevivir a la verdad. La noche cae pesada sobre Santa Teresa y el silencio no trae calma sino advertencia. Doménica permanece sola en su despacho con la luz apenas encendida, repasando una y otra vez cada palabra que Luis Fernando dijo horas antes. No fue una confesión directa pero tampoco una negación, y eso para ella es peor. Su mente vuelve al pasado, a cada traición, a cada hombre que juró no volver a confiar, y sin embargo ahí está de nuevo con el corazón expuesto. La puerta se abre lentamente y Prudencio entra con él. Rostro tenso. No viene a dar buenas noticias. La gente del pueblo murmura, los rumores corren rápido y todos coinciden en lo mismo. Algo grande está por estallar entre La Joya y Espejo de Luna. Prudencio advierte que varios peones han visto hombres armados cerca del lindero y que algunos reconocen a gente ligada a Luis Fernando. Doménica no se sorprende.
Pero si se decepciona, si él realmente la quisiera, habría frenado esto. La decepción se transforma en determinación y Doménica ordena reforzarla. Seguridad, pero deja claro que nadie disparará primero. No quiere una guerra abierta, aún no. Mientras tanto, Luis Fernando se encuentra en el casco de su hacienda reunido con Andrés y Cosme. El ambiente es áspero. Andrés le reclama que haya permitido que el conflicto personal con Doménica se filtre en decisiones legales y económicas. Cosme, con su sonrisa cínica, insinúa que ya no hay vuelta atrás y que la única salida es presionar hasta que Doménica ceda o se equivoque. Luis Fernando escucha pero no está convencido, su mirada se pierde por la ventana y por un momento parece más un hombre cansado que un hacendado dispuesto a pelear. Recuerda el beso, recuerda la forma en que Doménica lo miró como si pudiera ver más allá de sus defectos, y eso lo desarma. Andrés nota la duda y la usa a su favor, le dice que Doménica jamás dejará de ser su enemiga, que una mujer como ella no ama sino que conquista. Luis Fernando aprieta los puños, porque en el fondo teme que eso sea cierto, pero también teme que no lo sea. En otro punto del pueblo, Kiara hace su propia reflexión. Sentada junto a su madre empacando lo poco que han decidido llevarse, entiende que su permanencia en Santa Teresa se volvió insostenible. No solo por Doménica sino por lo que siente por Luis Fernando, un sentimiento que no pidió, que no buscó, pero que ahí está doliendo. Su madre le insiste en irse cuanto antes. Empezar de nuevo lejos de conflictos y de nombres que pesan. Kiara asiente, pero su mirada se humedece. Sabe que irse también es perder. Renunciar a algo que jamás tuvo pero que imaginó demasiado. La decisión está tomada pero el corazón no obedece tan fácil. De regreso en La Joya, Doménica recibe una visita inesperada, Mercedes. La mujer llega sin anunciarse, con el rostro endurecido por el rencor y el dolor acumulado. No viene a negociar, viene a acusar. Frente a frente, Mercedes le recuerda que ella sigue convencida de que Doménica tuvo algo que ver con la tragedia de su hijo. Doménica escucha sin interrumpir, pero cuando responde su voz es firme. Le dice que entiende su dolor pero que no permitirá que la culpen de algo que no hizo. Mercedes la observa con desprecio y le advierte que no descansará hasta ver justicia. Doménica no responde con amenazas sino con una verdad que duele. La justicia no se construye con odio. La visita termina sin acuerdos, solo dejando más grietas. Esa misma noche Luis Fernando recibe la noticia de que Kiara se irá al amanecer. La información lo sacude más de lo que esperaba. No porque esté enamorado de ella sino porque su partida confirma que todo a su alrededor se está rompiendo. Intenta buscarla pero llega tarde, la ve de lejos subiendo al vehículo y no se acerca, se queda inmóvil. Consciente de que algunas despedidas no necesitan palabras, lo que siente no es culpa, es vacío. El capítulo avanza con un giro clave. Doménica descubre gracias a un documento antiguo que el conflicto de tierras tiene un origen más profundo de lo que imaginaban. Un acuerdo fraudulento firmado años atrás cuando ninguno de los actuales dueños tenía control real. Si ese documento sale a la luz, la guerra legal cambiaría por completo. Pero también implica exponer a personas poderosas del pueblo. Doménica entiende el riesgo pero también la oportunidad. Por primera vez ve una salida que no depende de Luis Fernando sino de ella misma. La tensión culmina cuando ambos se encuentran por casualidad en el camino viejo, ese que divide y une sus tierras. El encuentro es incómodo, cargado de silencios. Luis Fernando intenta hablar, explicar, pero Doménica lo detiene. No quiere medias verdades ni promesas tardías. Le dice que el problema ya no es solo entre ellos sino todo lo que representan. Doménica deja claro que no luchará por amor sino por justicia. Si él quiere estar a su lado, primero tendrá que decidir quién es en realidad. El silencio que queda entre ambos es más fuerte que cualquier grito. La cámara se aleja con la sensación de que nada volverá a ser igual. El amor, el poder, la lealtad, todo está en juego. Y mientras Santa Teresa duerme, los destinos de Doménica y Luis Fernando se acercan peligrosamente a un punto de no retorno. El capítulo entra en su recta final con una atmósfera densa, cargada de silencios que dicen más que cualquier grito. Doménica permanece sola en su despacho, frente a la ventana abierta por donde entra el viento de la noche. La hacienda está en calma pero su mente no lo está. Todo lo que ha construido comienza a tambalearse no por falta de poder, sino por exceso de sentimientos que no sabe cómo controlar. Luis Fernando se convirtió en su mayor debilidad, y también en su mayor amenaza. Mientras tanto, en otra parte de la hacienda, Kiara empaca sus pocas pertenencias con manos temblorosas. Su decisión de marcharse parece firme, pero su corazón se resiste. Cada objeto que guarda le recuerda que ese lugar no solo fue refugio, sino también escenario de ilusiones rotas. Kiara no llora, pero su silencio pesa más que cualquier lágrima. Mercedes observa a su hija desde la puerta, no dice nada, sabe que cualquier palabra podría romper lo poco que queda en pie.
Ambas entienden que quedarse significaría seguir viviendo bajo la sombra de Doménica y marcharse implica empezar de cero sin garantías pero con dignidad. En paralelo, Prudencio se reúne con Luis Fernando en el corral. La conversación es tensa. Prudencio le advierte que el pueblo comienza a dividirse, que los rumores crecen, que la gente habla de traiciones, acuerdos ocultos y venganzas mal contenidas. Luis Fernando escucha pero su mente está en otro lado, solo puede pensar en Doménica. Y en la conversación pendiente que ya no puede seguir posponiendo. Decide enfrentarla. Luis Fernando entra al despacho sin anunciarse. Doménica no se voltea de inmediato, sabe que es él, lo siente. La escena es silenciosa pero explosiva. Después de unos segundos, Doménica habla sin mirarlo. Dice que ya es tarde para explicaciones, que todo se salió de control, que ella no está acostumbrada a perder y mucho menos a compartir. Luis Fernando le responde con firmeza. Por primera vez no intenta calmarla ni justificarla. Le dice que está cansado de caminar sobre cristales, de pagar culpas que no son suyas, de cargar con decisiones ajenas. Le confiesa que sí la ama, pero que ese amor no puede seguir siendo una guerra constante. Doménica se gira lentamente, sus ojos están llenos de rabia y dolor. Admite que nunca aprendió a amar sin dominar, que desde niña le enseñaron que ceder es perder, y que perder nunca fue una opción. La confesión la quiebra pero no la debilita, la humaniza. Luis Fernando se acerca pero se detiene a medio camino. Le dice que necesita hechos, no promesas, que mientras ella siga viendo enemigos en todos, no habrá futuro posible. Doménica no responde, su silencio es su mayor derrota. En ese momento una noticia irrumpe como un disparo. Uno de los hombres de la hacienda llega agitado. Informa que en el pueblo alguien comenzó a mover papeles antiguos, títulos de propiedad, contratos olvidados, testamentos mal archivados. Todo apunta a una verdad que Doménica jamás imaginó. La tierra que tanto defiende podría no ser completamente suya. El rostro de Doménica se endurece, de inmediato entiende que el pasado vuelve a cobrar factura. Y esta vez no hay dinero ni intimidación que lo frene, ordena investigar pero el miedo ya se sembró. Luis Fernando observa la escena y comprende que la verdadera batalla apenas comienza. No es por amor, no es por tierras, es por identidad, por verdad y por justicia. El capítulo cierra con una secuencia paralela poderosa. Chiara sube al vehículo que la sacará de la hacienda. Doménica observa desde lejos sin ser vista. Dos mujeres separadas por el orgullo y un mismo hombre. Luis Fernando queda en medio, de pie, sin avanzar ni retroceder. La cámara se eleva, la música sube, las luces de la hacienda se apagan una a una.